más en el número uno de Extremo a Extremo. Hay accidentes, situaciones que suceden que uno quiere buscarle una explicación en nuestra mente y simplemente no la encontramos. Eso es aún peor cuando hay víctimas mortales en dichas situaciones y nosotros somos los familiares que tenemos luego que ver desde fuera y preguntarnos qué sucedió, quién fue el responsable, la culpable o el culpable, cuando incluso están siendo señalados quienes fueron víctimas como los culpables de esta situación que ocurrió muy específicamente en el accidente ocurrido en Asua durante este fin de semana. Pues para conversar respecto a esas interrogantes, esas preguntas que surgen durante el duelo a los familiares de estas personas fallecidas, está con nosotros la doctora Alexandra Iches para hablar también respecto a las consecuencias del manejo temerario, si es que esta fue la causa de este accidente. Sí, tenemos que aclarar que lamentablemente en República Dominicana la causa número uno de muertes, Sí. en este caso de muertes por enfermedades no transmisibles, es precisamente los accidentes de tránsito y que lamentablemente cada año se lleva, o sea, fallecen entre 3.000 y 4.000 personas producto de esto y más de 100.000 quedan con secuelas y lesiones permanentes. Pero ¿qué ocurre cuando precisamente los fallecidos tienen al traste una situación como la que ocurrió en este fin de semana, lamentablemente en las fiestas patronales en la provincia de Azua, donde se vuelve un duelo colectivo porque era un grupo de personas, conocidos y familiares, que estaban celebrando las fiestas patronales y que por consiguiente vino este camión y arrasó con lo que fue. El señor primero se da la fuga y luego se entrega, pero una de las cosas relevantes que tenemos que analizar son los factores. Ciertamente, y como tú dices, Jenny, se quiere ahora tipificar que las víctimas tenían responsabilidad, todo lo que estaban ahí. Tenemos que aclarar que aunque nuestra población tiene un comportamiento, una conducta totalmente desenfadada cuando entra en lo que son fiestas, chabacanería, porque ahora mismo el tema es lucírnosla, estar en lugares donde hay mucho conglomerado, tenemos que tener en cuenta que eso era una vía pública. Pero sin justificación, no habían señalizaciones, pero también había un declive y una curva cerca. Para haber estado celebrando unas fiestas patronales se debieron de haber tomado las previsiones necesarias. Pero ¿qué ocurre? Realmente hay un duelo y los duelos no se manejan de manera igualitaria. No es igual cuando tú tienes un familiar, un paciente que hace una cama, como dicen, que hace una enfermedad, o cuando es víctima de un accidente que no tuvo ningún tipo de control. Totalmente. Sí, y para colmo, hay personas que todavía se están preguntando que estuvieron ahí, ¿qué pasó? Pero todo el que estaba ahí estaba ingiriendo bebidas alcohólicas. Entonces, incluso muchos se preguntarán de los familiares hasta de manera inconsciente, porque como es normal, ¿por qué a mi familiar? Sí, claro. De entre tanta gente, ¿por qué le tocó a mi hijo, a mi hija, a mi hermano, a mi hermana? ¿Por qué? De hecho, cuando ustedes ven lamentablemente el video, que ustedes saben que hemos hablado aquí de la pérdida de la privacidad y el no filtro de las imágenes que se pasan, pues tú ves que ocurrió y hay personas que se quedaron como igualitas, no sabían que era, no sabían lo que estaba pasando, y cuando se empiezan a dar cuenta, muy lamentable fue que un señor que estaba llevando heridos para un hospital chocó en el camino y también falleció. O sea, es como la ley la ley del domino en secuelas, y lamentablemente en el día de hoy se han registrado también. Pero ¿dónde radica la importancia? Nosotros tenemos que trabajar mucho en lo que es la educación. El tema del duelo colectivo de esa comunidad no va a ser reparado, no se repara. Las pérdidas colectivas son muy poco reparables y pasan por diferentes etapas. Esa etapa de shock, esa etapa de negación, luego ese periodo, la negación viene con un periodo de cuestionamiento, rabia, ira, y por supuesto, luego esa negociación. Nunca, cuando son tantas personas que fallecen al mismo tiempo, el doliente llega a sobreponerse. ¿Por qué? Porque como comparte con otros dolientes, es un duelo que se revictimiza. Claro. Se revictimiza. Y no vamos a estar ajenos a que quizás producto de esto ocurran otras desgracias paralelas. Podemos decir que
ese manejo temerario. En República Dominicana, la mayor causa, ustedes saben cuál es, uso y abuso de sustancia. Dependiendo de la hora en la que ocurren los accidentes, pues es en este caso la motivación, y en todas está la salud mental de por medio. En la mañana, los accidentes que hay en la mañana regularmente son personas que tienen trastorno del sueño, muy pocos tienen que ver, o personas que vienen con un manejo inadecuado, producto de las largas horas de trabajo. Sí, sí. Y de hecho se ven algunos consumos de sustancias en las mañanas, pero no precisamente de las que son legales. Al final de la tarde, por mucha impulsividad y ira, siempre los choques que hay en la tarde hay conflictos, hay peleas. Y en la noche, por uso y abuso de sustancia o que la persona se duerme. Pero aquí todos los elementos que convergen darían como resultado, por donde quiera que se sume y se reste, que desencadenarían una desgracia. Total. O sea, gente tomando alcohol en el medio de la calle, de la vía pública, Un conductor que de seguro viene cansado, de pronto hasta se durmió, porque muchas veces Sí. cuando ocurren estos accidentes es porque se duermen sin darse O- cuenta y en el momento ya no pueden frenar, ya no le da o tiempo. en una curva, O en una perder curva. el Él no control sabía, del vehículo. cuando tú ves la velocidad con que ese camión pasa, tú dices, esa persona no vio nada. No vio nada. Sin embargo, algo que nosotros tenemos que tener, por favor, cuidado, delicadeza, es que hay sobrevivientes y hay más de 40 personas heridas. Y de esos heridos hay personas que ya están en estado crítico. Y por favor, esas personas, todos los involucrados, tienen familia. Y esas imágenes tan desastrosas se quedan ahí como una huella digital y lamentablemente no es gracioso, señores, y causa un dolor y un impacto muy permanente cuando los familiares viven viendo esas imágenes que lo colocan en una posición de cuestionamiento. Hay una chica que su mamá la estaba llorando desconsolada porque ella no vivía ahí, ella fue, Dios que la mío. invitaron. Qué desgracia, padre. Una muchacha de 20 años, familiares, un señor con una sobrina. Entonces tenemos que ser muy cautos. Ahora bien, esto nos lleva a muchísima reflexión. Lo primero es que ya nadie quiere beber. Si se va a tomar un trago, ya nadie se lo quiere tomar en su casa, porque ahora hay que ir donde está la multitud, el murmullo. Esa es una. Dos, las personas se vuelan, ya no hay muchísimos criterios y hay ventas y expendios de bebidas alcohólicas sin un límite. Y por supuesto, de por sí, así mismo como tú dices, Jenny, la gran cantidad de gente que había ahí era para que ocurriera algo sin necesidad de que fuera ese accidente. Sí. Totalmente. Óyeme, y por supuesto, personas con alto contenido de ingesta de bebida, pero vamos a abogar porque esos familiares tengan la conformidad que requieren y sobre todo estos que tienen lesiones. Mira, a mí como trabajadora de la conducta me toca un tema muy particular y es que esas personas que quedan lesionadas muchas veces son los proveedores de su casa. O sea, que tenemos también 40 familias que se van a volver, sin que esto suene un poco parco en este momento. Hay 20 familias que van a empezar ahora con situaciones precarias porque no es fácil tú empezar a asumir una condición médica cuando no se estaba preparado. Y sabrá Dios si es el único de la casa que provee o es el único hijo. Y dependiendo del nivel de lesiones, también lo costoso de sus tratamientos, Y que- cirugías. Que ya no se va a poder incorporar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no es solamente la víctima, es todo un sistema y eso empobrece muchísimo más lo que es la población. Y por supuesto, en un país donde todo es nada y nada es nada, porque aquí eso no se trata ni de Estado ni de gobierno, o sea, nuestra cultura es del chabacaneo. Tenemos que entender que la vida hay que darle su justo valor y que por supuesto cada una de las acciones que tú llevas a cabo le repercuten a otro. Porque de manera independiente tú a veces dices, no, porque yo voy, pero tú te has puesto a pensar, si tú vas ahí y te ocurre algo, ¿de qué forma repercute a los que te rodean y a los tuyos? Entonces eso tenemos que analizarlo y por supuesto en el día de hoy lamentablemente también otros accidentes en línea. Sí, sí. Entonces es para revisarnos, Hay es para muchas, revisarnos. muchas noticias Sí. relacionadas a accidentes de tránsito en nuestro país, además de que, como usted dijo, sea la causa principal de fallecimientos en los accidentes de tránsito en República Dominicana. Y no solo eso, sino que comparado con otros países de Latinoamérica y del mundo, La cifra es muy países con alta. Es cantidades que somos los primeros. con cantidades inmensas de habitantes, De habitantes. en comparación con el nuestro. Aún así seguimos encabezando las listas y las estadísticas
estadísticas. Totalmente. O sea que debemos revisarnos revisarnos como nación y nosotros también como ciudadanos al exponernos en este tipo de situaciones. Doctora, cada quien asume el dolor de una manera distinta. Sí. Yo, gracias a Dios, en lo personal, no he tenido hasta el momento que asumir o sentir un dolor de la pérdida de un familiar cercano, hasta el momento, gracias a Dios. Pero, ¿cómo hacer o cómo hacen ahora estas personas que son familiares de cualquiera de estas víctimas para ayudar a consolar esta situación y a que salgan adelante pronto? ¿Qué debe de hacer? Mira, un lo familiar primero es que nuestro Ministerio de Salud Pública tiene que ir a intervenir a esa comunidad inmediatamente, porque como te dije, ocurrió la tragedia, pero ahora habrá muchas personas con un manejo inadecuado de lo que es la eventualidad, que pudieran incluso pensar que ya su vida no tiene sentido y cometer ahí un acto particular. Sabrá Dios los adultos mayores que han perdido sus nietos, su hijo, y pueden ser vulnerables a que su condición médica de base, si son hipertensos o diabéticos, empiece en un detrimento. Y por supuesto, existe lo que es el estrés postraumático. Todas las personas que están ahí van a empezar a desarrollar conductas de salud mental paralelas. Entonces yo le pido a nuestro ministro de Salud y a nuestro director del Servicio Nacional de Salud, por favor, que intervenga a ese lugar, porque sé que pueden ocurrir eventos mayores y por supuesto ayudarlos en estas primeras semanas a que manejen esta situación tan particular, y los que están en los hospitales, que el Departamento de Psicología, por favor, lo intervengan para que tengan una recuperación un poco más integral. Muchas gracias, doctora, como siempre, con consejos e información muy oportuna en situaciones como esta. Nosotros desde aquí, desde De Extremo a Extremo, le enviamos un abrazo solidario a todas esas familias involucradas en esta situación, en esta tragedia de Asua. Nosotros seguimos con más en el número 1. Gracias a la doctora Alexandra Iches por acompañarnos.